Esto es importante. ¿Por qué no me sale? Acá está. Ya, entonces esto, a nivel del mar es 93 a 100. Sobre 1000 metros, 99 a 92, 3000, 88 a 96. ¿No? Ahí no nos han puesto a nosotros como Cusco, ¿no? Esto lo tienen que tener muy claro, porque ustedes dicen, ¡ay, está en 87! ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, 87 a 95, ¿ya? Como valor normal, como normal. Hipoxia leve cuando estás en 86, menos de 86. ¿Ya entraron todos? Falta más. ¿Alguien más falta? ¿No tienen frío? ¡Ay, qué horror! No entran porque entran a cada rato. Ya estamos todos. 85 recién, mira, ya son 4 y 6. Vamos a esperarlos, chicos. ¿Dónde está la delegada? Vamos a esperar. Yo quiero saber las dos personas que han pedido que la clase sea a las 4, ¿ya están presentes? ¿Mm? Sí, doctora. Porque estamos 99 personas, estamos cambiando nuestras actividades por 2. Es lo que me ha dicho la delegada, ¿no? Entonces no vamos a perjudicar a nadie más y la siguiente clase, el grupo C, tiene clase de 2 a 4 como está programado y el grupo A tiene clase de 3 a 5 los miércoles. Así está programado y se supone que así debe estar sus programaciones y no vamos a perjudicar a los 2 alumnos o alumnas que se están viendo perjudicadas por estar cambiando horarios, ¿no? Entonces, 99 personas contándome a mí, y todavía son 16 y 7 y hay 90. Voy a seguir postergando, causada por la infección del virus de la hepatitis A. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 4 semanas. Doctora, disculpe, no se nota su pantalla. ¡Uy, qué problema! Gracias. No importa. ¿Ahora la ven? ¿En la pantalla? Sí, Ahora no la ven. ¿Cómo es mejor? ¿Sí? ¿Ahí es mejor? ¿Ahí? Sí, se ve, doctora, su pantalla. ¿Se ve mejor que la otra forma? ¿O es igual? ¿Me escucharon? Igual, doctora. Es igual, cualquiera de las dos. Sí, doctora. Ahí entonces. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Sí, doctorita, está mejor ahí. Bien, doctora, gracias. Ahora está mejor, doctora. Está mejor, muy bien. Gracias, Brian, y los que han contestado. Porque no les veo la cara. Muy bien, estamos empezando la clase con 95 personas.
Son las 16:10 de la tarde. Los que ya no están, qué pena, pues. Las delegadas igual les van a poner seguro presente porque son sus patas. La hepatitis A es causada por la infección del virus de la hepatitis A. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 4 semanas, un promedio entre 15 y 50 días. El virus de la hepatitis A se reproduce en el hígado y se elimina por las heces en altas concentraciones 2 semanas antes y 1 semana después de que inician las manifestaciones clínicas. Esto es muy importante, ¿no? La eliminación. Por eso la hepatitis A se habla de que es oral fecal. El virus de la A se transmite más comúnmente vía oral fecal. La viremia está presente al inicio de la infección y puede persistir por varias semanas hasta el inicio de los síntomas. La transmisión sanguínea del virus es poco común. No voy a jalar, mi garganta no da. Porque conforme avanza la hora, aumenta la temperatura y yo soy alérgica, chicos. Por eso vamos a respetar nuestros horarios. No importa que hable 2 días, porque eso así debe ser. La infección por hepatitis A produce una enfermedad que se autolimita, que no resulta en una infección crónica, una enfermedad crónica del hígado. Sin embargo, del 10 al 15% de los pacientes pueden presentar una recaída de los síntomas durante los 6 meses después de la enfermedad aguda. También puede haber una falla hepática aguda por hepatitis A, que es rarísima. Eso se veía bastante en Abancay. El 0.3% de todos los casos fatales, pero ocurre más frecuentemente en personas mayores. El 1.8% de los casos fatales son en adultos mayores de 50 años y personas con enfermedad hepática crónica de base. Históricamente, los que son de Abancay pueden haber escuchado que en Abancay había no sé si seguirá todavía, una congregación que se preocupaba y atendía justo a este tipo de pacientes que hacían enfermedad aguda tanto por hepatitis A como por la hepatitis B, ¿no? Los trataban con corticoides y todo, lo hacían las hermanas en aquellas épocas. El riesgo de infección sintomática está directamente relacionado con la edad. Mayor del 80% de los adultos tienen síntomas compatibles con hepatitis viral aguda y la mayoría de los niños son asintomáticos o presentan una infección no reconocida. Los anticuerpos producidos en respuesta a la infección por el virus de la hepatitis A persisten de por vida y confieren protección contra una reinfección. Por si acaso ustedes van a ver, Adriana y Grecia y todos, que me salto el orden del sílabus, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia de los casos que vamos viendo, los que ya van haciendo consultas prácticas, van viendo que hay pacientes con hepatitis, que hay pacientes con VIH. Entonces, para que tengamos una idea más clara de las cosas. De los 96 que empezamos, llevamos 91. Diagnóstico. El diagnóstico de hepatitis, esto lo digo Grecia y Adriana, lo estoy comentando para que después los señores alumnos no se quejen. El diagnóstico de hepatitis A no puede hacerse solo por la clínica. Requiere las pruebas de sangre para determinar la presencia del virus que están disponibles comercialmente. La presencia de anticuerpos de IgM para hepatitis A es diagnóstico de una enfermedad aguda. Una prueba positiva para anticuerpos totales de virus de hepatitis A indica inmunidad para infección de virus de hepatitis A, pero no diferencia una infección aguda de una pasada. Solamente tenemos el tema de que sale tú, ¿cómo se llama? Haces la prueba y te sale hepatitis A y punto. Las pruebas pueden ser positivas después de la vacunación para hepatitis A. El tratamiento. Los pacientes con hepatitis A usualmente requieren solamente de cuidados de soporte sin
restricción de dieta o actividad. La hospitalización puede ser necesaria para pacientes que estén deshidratados por presentar náuseas y vómitos y para pacientes con signos y síntomas de falla hepática aguda. Los medicamentos que pueden causar daño hepático y o son metabolizados por el hígado deben ser usados con precaución entre las personas con hepatitis A. Y una cosa que se tiene que entender, muchas veces cuando los pacientes hacen compromiso del estado de conciencia, algunas veces te hacen encefalitis o hacen cuadros agudos, severos de hepatitis A o cualquiera de las hepatitis, están por la encefalopatía, como ustedes saben, agitados. Y a veces por la agitación, ahí está agitado, vamos a sedarlo. Y les ponen diazepam. Y el hígado está sumamente inflamado, ¿no? Tenemos transaminasas de 1000, 2000, ¿no? Entonces está muy comprometido el hígado. ¿Y qué pasa? Le pones el diazepam, que es de metabolismo hepático, y el paciente se queda sedado de por vida, se muere. Así que tienen que tener mucho cuidado con los sedantes en los pacientes con hepatitis A. Simplemente los tienen que dejar gritar o ver algún sedante o alguna cosa que vaya bajando los efectos de la encefalopatía, pero no, los sedantes son muy peligrosos, puede morirse el paciente. Entonces lo que hay que hacer es prevención para la hepatitis A. Ya no les pregunto si están vacunados, porque si no están vacunados para B, supongo que menos estarán para A. Entonces, inmunización preexposición. Personas con los siguientes grupos deben ser vacunados: drogadictos, ilegales, porque yo no sé por qué siempre ponemos drogadictos ilegales, porque no hay drogadictos legales, porque la marihuana está siendo legal, pero desde el punto de vista medicinal, no desde el punto de vista de drogadicción, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, aunque refieran que es mínimo. No sé, los que están llegando tarde están poniéndose presente. ¿Por qué están poniendo presente? ¿Ah? Doctorita, es para llamarles la lista, por favor. No son los que han llegado tarde, son los que han estado en clase. Sí, pero después se van a ir, Adriana. Yo no sabía, y como me está apareciendo cosas ahí, entonces me distraí. Pero sigan nomás, ya veo, ya no les hago caso. ¿Pero qué, Adriana? Se van a ir y después van a estar llorando. Ya estoy desilusionada hoy día. Pero estábamos en los drogadictos, en los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Las personas que con enfermedad crónica del hígado, incluyendo personas con hepatitis B y C, porque uno ve que te hace una A, ahí queda, igual a C, ¿no? Que tienen evidencia de enfermedad crónica del hígado. La vacunación de hepatitis A generalmente se administra a los niños y adolescentes menores de 19 años a través del programa de vacunación nacional. Nosotros no lo tenemos en este país dentro de la vacunación nacional. En la inmunización post-exposición, las personas no vacunadas expuestas al virus a través del contacto de caza o sexual o por haber compartido drogas ilegales con una persona que tiene hepatitis A, debería administrarse una solidosis intramuscular de gamma globulina. La gamma globulina viene 0.02 mililitros por kilo, tan pronto como sea posible, pero no después de 2 semanas de la exposición. Las personas que habían tenido por lo menos una dosis de la vacuna de hepatitis A, por lo menos un mes antes de la exposición, no necesitan la gamma globulina. Si la vacunación es recomendada para una persona que recibe gamma globulina, esta debe ser administrada simultáneamente en un sitio anatómico diferente, ¿no? En un brazo una, en el otro brazo la otra. El uso de la vacuna de hepatitis A solo es recomendada para profilaxis post-exposición. La hepatitis B es causada por la
infección del virus de la hepatitis B. Tiene un periodo de incubación de 6 semanas a 6 meses, ¿no? El virus de la hepatitis B se encuentra en altas concentraciones en sangre y en bajas concentraciones en los fluidos, secreciones de semen, vagina y exudados de heridas. La infección por el virus de la hepatitis B se puede autolimitar o puede ser crónico. En adultos, solo el 50% de las infecciones agudas del virus de la hepatitis B son sintomáticas y cerca del 1% de los casos resultan en falla hepática aguda y muerte. El riesgo de la infección crónica está asociada con la edad de la infección. Eso ya lo hemos comentado con algunos. El 90% de los infantes y el 60% de los niños menores de 5 años se convierten en crónicos comparados con el 2 al 6% de los adultos. Ahí, si tú tienes una transmisión vertical, inmediatamente tienes el 90% de los niños que puede hacer enfermedad crónica y cáncer hepatocelular. Entonces, en los niños, que cuando la transmisión es vertical, el cáncer va al 90%. Pero cuando tienes entre las personas con infección crónica en general, el riesgo de morir de cirrosis o de cáncer hepatocelular es del 15 al 25%. Por eso yo les digo que se tienen que vacunar. Ya les conté en la mañana el caso de la joven estudiante del semestre anterior, porque después de estos semestres ya les toca hacer cirugía y obviamente están a la pesca de hacer procedimientos, lo cual es parte de su trabajo, ¿no? De su entrenamiento, pero se van a pinchar, porque es parte del entrenamiento, pues no tienen experticia y se tienen el riesgo de pincharse y quieren llegar a tener este riesgo. El 15 al 25% de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Chicos, entiendan, no les cuesta nada la vacuna, y lo estoy grabando, ¿no? Y no está vacunado ni el 50% de los 100 que hay acá. Es el colmo. En Estados Unidos se estima que 181,000 personas estaban infectadas en el año 98. Un poquitín de historia. Y cerca de 5,000 muertes ocurrieron por virus de hepatitis B relacionado a cirrosis o carcinoma hepatocelular. Sí, bueno, entonces yo voy a hacer después mi estudio, ¿ya? ¿Cuántos estudiantes en el 2021 del grupo A y C de infectología no estaban, de medicina, ¿cómo se llama? Medicina interna 2. No estaban vacunados y por lo tanto, al año cuando terminan el internado, ya tienen hepatitis el 5% porque no se vacunaron y se pincharon. ¿Qué les gusta la tesis? Ya está hecha la tesis. Se estima que 1.25 millones de personas están crónicamente infectadas con el virus de la hepatitis B y sirven como un reservorio para la infección y están en alto riesgo de morir de enfermedad crónica del hígado. La mañana vimos un casito, escuchamos un casito, no me acuerdo con cuál de los grupos, de la chica que no sabía cuándo estaba infectada. Aparentemente era cuando era niña, porque cuando tuvo 2 años su mamá hizo hepatitis. Entonces no se transmitió durante la gestación, pero sí cuando era chiquitita. Y ella tiene cronicidad. La madre dice que está curada porque no sabe, porque no se estudia. Y mucha gente en las zonas endémicas de hepatitis como Abancay y Quillabamba y Puerto Maldonado y todas las zonas de selva, dice, ¿tienes hepatitis? Claro, es normal. Se murió. Claro, tenía hepatitis, es normal. Y no es normal, pues. Y cuando se pinchan, un colega le dice, no ha sido profundo, no te preocupes. O si no, se van corriendo a mirar qué tenía el paciente. El virus de la hepatitis B efectivamente es transmitida por exposición de enfermedad mucosa o percutánea por fluidos corporales infectados. La transmisión sexual entre adultos es la principal causa de transmisión
en Estados Unidos. En los 90 la transmisión entre parejas heterosexuales se reportó en un 40% de las infecciones. Y entre los hombres que tienen sexo con hombres se reportó en el 15% de infecciones. Entre los factores de riesgo más comunes para la transmisión heterosexual incluye tener múltiples parejas sexuales, más de una pareja en un periodo de 6 meses, o una historia reciente de una infección de transmisión sexual. Así que vacúnense si es que van a tener muchas parejas de transmisión sexual y pónganse preservativos porque si no les va a dar VIH. Muy bien. Ya les voy a dar una fija, ¿ya? Esto es pregunta de examen. Pero no le digan a los 10 a los que se han salido. Hepatitis aguda es cuando tenemos el antígeno de superficie positivo, el core total positivo, el antiantígeno de superficie negativo y el antígeno E positivo. Cuando está curada, tienes el antígeno de superficie negativo, el antígeno core total positivo, el antiantígeno de superficie positivo y el antígeno E negativo. Hepatitis crónica, tienes el antígeno de superficie positivo, el core positivo y el antígeno E positivo o negativo. Y cuando hay postvacuna, tienes el antígeno de superficie solamente positivo. En general, el tratamiento de la hepatitis B es un tratamiento de soporte, ¿no? Los productos ya hemos hablado se puede poner gamoglobulina, la gamoglobulina y la vacuna de hepatitis B la gamoglobulina se prepara en un plasma que se sabe que contiene altos títulos de anticuerpos contra la hepatitis B y se usa como profilaxis post-exposición. La dosis recomendada para niños y adultos es de 0.6 mililitros por kilo. También se pone en las mamás de los que tienen, en los niños de las mamás que son positivos. La vacuna de la hepatitis B utiliza un antígeno recombinante de DNA y se utiliza para la vacunación preexposición y la posexposición. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, una pregunta, por favor. A los pacientes a los pacientes que vienen por una consulta que son naturales de Abancay o de zonas donde sea más frecuente la hepatitis B, ¿se les hace el screening obligatorio? No. Debería, ¿no? Tú dices que si el paciente... Ay, mira, ahí estaba por aquí. No sé. Me dices tú que si obligatoriamente le hacemos descarte de hepatitis a todos los abanquinos, ¿de eso se trata? Sí, doctora, sí, doctora. No se hace. Pero si tú vas a donar sangre, te preguntan, ¿de dónde eres? Entonces tú le dices de Abancay, de Quillabamba, no te toman. Mira que se debería de hacer. Pero ellos dicen no, porque tiene una alta posibilidad de salir positiva y saben que la sangre no la van a usar. Entonces esa es una situación de tamizaje. Y hay algunas, mejor ni lo comento. Algunas veces yo decía para hacer ese tamizaje a todas esas personas y me decían no, porque mira la posibilidad, ay no, eso es una aberración de algunas personas. Si tú los diagnosticas, los vamos a tener que tratar, Karen, me han dicho. Y entonces nos va a salir muy caro. Ese es el criterio de algunas autoridades. No, doctora, usted se gasta el reactivo en sus pacientes. ¿Entiendes? Entonces, me gasto el reactivo en pedirles a los que están, a los que vienen. Y
tú le estás pidiendo screening, es lo lógico. Me he querido hacer screening, pero las autoridades no me autorizaban porque después todos van a querer que les demos tratamiento. O sea que mejor es que se mueran, en pocas palabras. Ahorita están viendo lo que está pasando y también la población no lo entiende, que esta enfermedad del COVID es altamente contagiosa y se sigue exponiendo, y las colas que hay ahorita para entrar al metropolitano, solo en el seguro, también en el Lorena, regional, todos los hospitales están llenos de gentes haciendo cola como si fuese para ir al banco para tomarse la prueba COVID porque no se cuidaron. Entonces no hay vacuna, entonces la gente creo que está pensando, como no me puedo vacunar, entonces mejor me enfermo y se acabó. No se acabó, pues. Los anticuerpos van a durar solamente 6 meses probablemente y se van a contagiar de una cepa mutante. Entonces no tenemos una visión de salud pública, Karen, porque lo que tú estás planteando es muy lógico. Se debería de hacer. En el año 2010 aproximadamente, el Ministerio de Salud había comprado tratamiento para hepatitis B para Bancay y también aquí en Cusco. Entonces tú para dar tratamiento, como vamos a ver ahora, se tiene que hacer la carga viral. Ah, pero no se hacía la carga viral, ¿no es cierto? El medicamento se venció y lo botaron a la basura. Entonces, si ustedes que son personal joven, que se dice que es el personal de cambio, no se quieren vacunar, porque no necesitan a su mamá para que los lleve a vacunar. Todos son mayores de edad. Y además seguramente que tienen conductas de riesgo, porque obviamente al tener sexo, sí es una conducta que nos pone en riesgo. Y es normal, pues, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de parejas que no tenga. Pero ese es el pensamiento errado. Y todos esperamos, Karen, de decir, no, que vengan y también sensitiva y no positiva. No, uno tiene que ir a ver cuál es su riesgo. Se me fue la presentación. ¿Dónde está? ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, Entonces, ¿deberíamos de hacerlo? Sí. ¿Se hace? No. Seguimos. Entonces, recordemos, el antígeno de superficie es el marcador serológico de infección por el virus de la hepatitis B. Aparece en el suero de 1 a 10 semanas tras la exposición, antes del establecimiento de la clínica o la elevación de las transaminasas. Es el periodo de incubación. En los pacientes que se curan de la infección, habitualmente se negativiza en 4 a 6 meses. Si se detecta más allá de 6 meses, implica infección crónica. Antes de los 6 meses no es crónico. El antiantígeno superficie es el anticuerpo frente al antígeno superficie del virus de la hepatitis B. Este indica la recuperación de la enfermedad o la inmunoprotección frente al virus B. Es el último que aparece y lo hace después de aclararse el antígeno de superficie con un intervalo hasta de 6 meses. La negativización del antígeno de superficie se sigue de la aparición de los antígenos de superficie, que en la mayoría de los casos persisten de por vida. Sin embargo, en algunos pacientes los antiantígenos de superficie pueden no detectarse hasta varias semanas o meses durante el periodo llamado periodo de ventana, en el que tampoco se detectan los antígenos de superficie. Está definido como la presencia de anticuerpos IgM anticore como únicos marcadores serológicos de la infección. Es el único marcador serológico que presentan las personas vacunadas. Si un paciente tiene core y tiene antígeno de superficie, es porque tuvo enfermedad. Si solo tiene antiantígeno de superficie, solamente se vacunó. Una vez administradas las 3 dosis de la vacuna, debe realizarse una determinación de estos anticuerpos tras 1 a 2 meses de la última dosis. Se considera una adecuada respuesta inmune cuando el título es superior a 10 unidades internacionales por mililitro.
Años después de la vacunación, el título de anticuerpos puede disminuir a valores indetectables sin que ello signifique un cambio en el estatus inmune del individuo. En el hospital siempre le hacen a uno el control, ¿ya? Entonces a uno le sale 10, a otro le sale 100, a otro le sale 1000, porque cada cuerpo reacciona diferente. Entonces el que tiene 100 o 300, no, ay no, estoy mal, pongo otra vacuna, porque no he respondido, o porque me pinché. El anticuerpo son anticuerpos frente a la proteína del core. El antígeno del core es un antígeno intracelular que expresan los hepatocitos infectados y que por tanto no se puede detectar mediante los análisis serológicos. Sin embargo, puede determinarse los anticuerpos anticore de dos maneras: con los anticore total IgM-IgG y los anticore IgM. Es el primer anticuerpo que aparece en una hepatitis B y el que más tiempo permanece durante años. Y nos va a decir qué es lo que tuvo el paciente. Es posible detectar el anticore total en infección aguda, convalescencia, en las exacerbaciones de la infección crónica, en la hepatitis curada y en portadores asintomáticos muchos años después de la infección. Por este motivo tiene escaso valor diagnóstico y su determinación puede llevar a error, ya que no diferencia entre infección actual o pasada. La utilidad de determinar los IgM anticore es por el diagnóstico de la hepatitis aguda por el periodo de ventana en el que aún no han aparecido los antígenos de superficie y el antígeno de superficie ya se ha negativizado. ¿Vale? El antígeno E del virus B indica replicación viral activa e inefectividad. Su presencia asocia con frecuencia niveles elevados del DNA y alta tasa de transmisión. Desaparece esporádicamente en un 10 a 20% en pacientes cada año. Su negatividad es signo de buen pronóstico. En cambio, su aparición en los portadores crónicos se correlaciona con el desarrollo de cirrosis. La determinación de sus niveles es muy útil en la indicación y posterior monitoreo del tratamiento. El antiantígeno E, anticuerpos frente al antígeno E del virus, aparecen tras la negativización del antígeno E. Esta seroconversión ocurre de forma temprana en pacientes con infección aguda, antes de la seroconversión del antígeno de superficie. Sin embargo, en pacientes con hepatitis B crónica puede ocurrir en años o décadas. Esta seroconversión se asocia generalmente con una disminución de los niveles de DNA en suero y una revisión de la actividad a nivel hepático. El DNA del virus de la hepatitis B. La presencia del DNA del virus, tanto en serología como en plasma, se relaciona con infección activa, replicación viral hepática e infecciosidad. En la práctica clínica, los niveles de antiviral no solo asientan la indicación del tratamiento, sino que representan un marcador muy útil en la monitorización del mismo. Por favor, Brian, ¿podrías leer que ya no da mi garganta descansar un ratito? Brian. No está. Luis, ¿tú estás? Sí, doctora. ¿Podrías leer, por favor? Sí. Hepatitis B, vacunación. La vacuna debe ser administrada en el músculo deltoides de forma intramuscular y se puede administrar simultáneamente con otras vacunas. Hay muchos esquemas de administración aprobados para adultos y adolescentes. Si se interrumpen las series de vacunación, ya sea en la primera o la segunda, se debe continuar inmediatamente el esquema, no se reinicia la vacunación. En adolescentes y adultos menores de 40 años, el 50% desarrolla anticuerpos protectivos antígeno de superficie del virus de hepatitis B mayores a 10 mililitros unidades mililitro, o será 10 unidades por mililitro después de la primera dosis de la vacuna.
el 70% después de la segunda dosis y el 90% después de la tercera dosis. Es una vacuna segura, es bien tolerada por la mayoría. Dolor en el lugar de la inyección y o fiebre baja pueden presentarse. No se asocia con esclerosis múltiple, diabetes u otras enfermedades autoinmunes o neurológicas. La vacuna está contraindicada en personas con historia de anafilaxis después de la primera dosis y personas con alergia a algún componente. Gracias, Brian. Perdón, Luis. Hasta ahorita no podía prender mi audio. Bueno, ahora ya puedes hablar, por favor, Brian. Sí, hasta ahorita no hay problema. Bueno, Gracias, en cuanto a Luis. las recomendaciones de la hepatitis B, tenemos que tener para eliminar la infección de la hepatitis. Uno, tenemos que prevenir lo que es la infección perinatal, descartando de la infección de lo que es a través de la madre, en este caso, ¿no? En perinatal, y vacunando a los recién nacidos con el riesgo alto, se podría decir. Otro, vacunación a todos los infantes. De la misma manera, los adolescentes de 11 a 12 años no vacunados, también vacunar. A vacunar a los pacientes adolescentes y adultos en riesgo de infección. Por otro lado, el embarazo no contraindica ya la vacunación. Entonces no hay excusas como estamos viendo las recomendaciones, ¿no? La cobertura de vacunación es alta en infantes y adolescentes, pero la incidencia de infección de la hepatitis B se mantiene alta porque la mayoría de las infecciones ahora ocurren en adultos y estos no se vacunan por el costo alto de la vacuna. Ahora ya es gratis. ¿Quién quiere continuar, por favor? Yo, doctora. A ver, continúa. Lee, por favor. Hepatitis B, personas que tienen ITS, infecciones de transmisión sexual y no han sido vacunados previamente. Personas que tienen o han tenido múltiples parejas sexuales, personas que tienen sexo con drogadictos, hombres que tienen sexo activo con hombres, parejas sexuales y miembros de un hogar donde haya una persona con hepatitis B crónica, personas con hemodiálisis, hemofílicos o reciben concentraciones sanguíneas, o personas que tienen una exposición ocupacional con sangre, personas de zonas endémicas. Gracias. Ahora vamos a pasar a la hepatitis crónica. Millones de personas están crónicamente infectadas. Más de 2/3 de los infectados son menores de 50 años. Personas con la infección aguda de virus de hepatitis C están asintomáticas y tienen una enfermedad moderada. El periodo de incubación va de 8 a 9 semanas y los anticuerpos del virus, el antígeno hepatitis C, pueden ser detectados más allá del 97% de las personas a los 6 meses después de la exposición. La infección crónica del virus de la hepatitis C se desarrolla en la mayoría de las personas después de la infección aguda, en el 75-85%. El 60-70% tiene evidencia de enfermedad hepática activa. La mayoría de las personas no se dan cuenta de su infección porque ellas no están clínicamente enfermos y sirven de fuente de transmisión. La transmisión sexual es del 20%, muy baja. El virus de la hepatitis C comienza a detectarse aproximadamente a las 11 semanas, entre 6 y 24 semanas, tras la exposición del virus. Si la infección se autolimita, desaparece gradualmente, aunque puede persistir hasta 5 años después de la curación. Si la infección se cronifica, persisten positivos. La presencia del anticuerpo para el virus de la hepatitis C implica contacto con el virus y puede ser interpretado como marcador de infección pasada y curada, un falso positivo o una infección crónica. Para distinguir entre estas entidades, el siguiente paso diagnóstico es la determinación del ARN viral. El ARN viral del virus de la hepatitis C, su determinación tanto en suero como en plasma confirma la infección activa. Se puede detectar tras 2 semanas desde el inicio de la infección. La carga viral es el marcador pronóstico de respuesta al tratamiento. La hepatitis D
antivirus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus defectuoso que precisa del virus de la hepatitis D B para infectar. Y por ello es necesario la presencia del antígeno de superficie para el diagnóstico de la infección del virus de la hepatitis D. Existen tres formas posibles de manifestarse la infección. Con infección de B y D, la principal diferencia con la superinfección es que en esta situación el IgM anticorres son positivos. Sobreinfección del virus de la hepatitis D de un portador crónico de virus de la hepatitis B, una infección crónica con virus de la hepatitis D. Hemos visto un caso, ¿no? En nuestro medio considerado endémico por virus de la hepatitis D, debe descartarse la infección por virus de la hepatitis D en las siguientes situaciones. En pacientes con hepatitis aguda por virus de la hepatitis B, para descartar con infección. En pacientes portadores crónicos de hepatitis B con un cuadro de hepatitis aguda, para descartar superinfección. En pacientes con hepatitis crónica de virus de la hepatitis B, para descartar infección crónica por virus de la hepatitis D. El primer paso es determinar los anticuerpos antivirus de la hepatitis D totales, IgM. Estos son positivos. El segundo paso es cuantificar el ARN del virus en el suero. En Quillabamba, hace unos 20 años atrás, había familias que se iban contaminando de hepatitis B y hacían asociación con D y la gente fallecía. En la hepatitis C, el diagnóstico es serológico. Antes se usaba alfa, interferón y ribavirina. Ahora ya no se usa. Eso me faltó agregar acá, ya no se usa. Prevención, no hay gamma globulina, no hay vacunación, no hay hasta ahora. Nos toca el virus de la hepatitis E. Está descrito por Emerson, S.U. en el 2003. La infección por el virus de la hepatitis E en individuos sanos no inmunodeprimidos cursa con un cuadro de hepatitis aguda. Con frecuencia es autolimitado. En Europa no es una enfermedad endémica y en nuestro medio solo deberá sospecharse si existe antecedentes recientes de viajes a países de riesgo como son Asia, África, Oriente Medio y América Central. Una vez descartadas otras causas de hepatitis vínicas, el periodo de incubación es de 15 a 60 días. También hay en América Latina y en nuestro país, solo que no se diagnostica porque no se piensa. Disponemos de dos modalidades de las técnicas serológicas para el diagnóstico. El IgM antivirus de la hepatitis C, detectables ya dentro de los primeros 40 días de la clínica y desaparecen de 4 a 6 meses. El IgG antivirus de la hepatitis C aparece poco después que el IgM y permanecen elevados años tras el cuadro agudo. El principal problema de estas técnicas es el elevado porcentaje de falsos negativos. En una serie publicada, la sensibilidad de IgM antivirus de la hepatitis C fue solo 27% con una especificidad del 92%. La determinación de la viremia mediante el PCR presenta una elevada sensibilidad, pudiendo detectar el ARN del virus de la hepatitis C tanto en muestras de heces como en muestras de tejido. Un minutito. Aló.
Consulta, paciente con sangrado rectal. ¿Donde qué persona tiene que ser visto? Gastroenterología, doctor. Gastroenterología, doctor. Primero preguntaríamos cómo es el sangrado, ¿no les parece? Por eso viene la superespecialización. O sea, cuando ustedes sean médicos generales, no van a poder ver un paciente que tiene sangrado. ¿Qué le dirían si tiene sangrado? Tienes que preguntarle cuáles son las características del sangrado. El sangrado es profuso, el sangrado es sangre rutilente, el sangrado es al inicio el sangrado es negro, el sangrado es rojo, el sangrado envuelve a la deposición, el sangrado viene al final de la deposición, está estreñido el paciente, ¿sí o no? ¿Eso no les han dicho en gastro? Sí, doctor. Chicos, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo no sé cómo harán mis colegas, pero lo que yo creo que ustedes tienen que tratar de hacer en todas sus rotaciones, integrarse la práctica con la teoría. O sea, eso es lo que yo les digo, ¿no? O sea, como les voy diciendo en las clases prácticas. Y en todas sus rotaciones háganlo. Te lees la teoría y qué cosa tiene mi paciente de eso. No tienen todos. Algunos tienen más, otros tienen menos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ay, hoy día como los extrañé, ¿eh? Había un paciente con una paracoxidoidomicosis que es tan infrecuente, pero ya no sé, no tenemos fotos, ¿no? Pero es eso, es el hecho de que tienen que pensarla, no se tiren a la piscina, sino más, piensen, analicen un ratito y ¡chas! ¿Qué cosa fue? Yo vi, ahí lo dices, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que irse a un gastroenterólogo. Si al final resulta que el sangrado es solamente de afuerita, le haces un tacto rectal y ves y te manchas el dedo y ves un hemorroide y le duele al paciente, le puedes ir dando baños de asiento, dieta, cremas antihemorroidales, hasta que puede ir a un gastroenterólogo. ¿Qué va a hacer el gastroenterólogo? Darle lo mismo que tú. Si el hemorroide está muy fuerte, no es tan grande, o se trombosa, tiene que ir al cirujano para que lo opere. ¿No? Entonces, todo ese pensamiento lógico tiene que ir. Lo que aprendiste es meterlo a la práctica, ¿ya? Seguimos con nuestra hepatitis. ¿Cómo se fue la hepatitis acá? Entonces, la hepatitis E no es tan en la fase aguda cuando te da, hay que tener ojos chicos con esto. Dice, no, te da en otros países, no hay. Sí hay. Hay aquí mismo, en el Cusco. Y te da una enfermedad así media tonta. Sí, me siento mal, tengo náuseas, tengo vómitos, ay, me da un poco feo la comida. Pero no es así tan escandalosa como la A, como la B. La ictericia es medio que sí, que no, ¿no? Y las transaminasas no son así valores de 1000, de 2000, ¿no? 500, 300. Entonces, tú la tienes que pensar. Entonces, lo primero que piensas es una persona, ¿quién da? Más da a personas mayores, porque generalmente son las que viajan más, ¿no? Está relacionado con los viajes porque cuando tú no te descuidas tus medidas de precaución. Otras personas no. Ustedes ven que muchos extranjeros solamente hasta se lavan los dientes con agua de botella, ¿no? Pero lo que no son los extranjeros, que acá también hasta estafan en las aguas de botella. No importa. Supongamos que estén todas limpias, ¿no? Entonces, y está en las aguas este virus. Entonces, tú te lo tomas, ¿no? Y después de este periodo, como dice acá, de incubación de 15 a 60 días, tienes un malestar medio difuso. Entonces, tienes que aprender a preguntar al paciente. Porque el paciente no te va a decir todo porque no va a saber que esa es la enfermedad.
y la tienes que pensar, porque si no, lo primero que vas a decir, ¿le pides transaminasas? No, porque generalmente van a decir, es gastritis, toma omeprazol, y no todo es gastritis. Entonces, ¿qué pasa? Le piden sus transaminasas y dices 500, 300. Wow, no, esto no es una hepatitis, esto puede ser un cáncer. Tomografía, no se ve nada. Uy, entonces resonancia, no se ve nada. Una colangioresonancia, no se ve nada. Y al final le pides una hepatitis E, un virus de la hepatitis E. ¿Y qué cosa te hace? El laboratorio, como no está acostumbrado, te hace antígeno E de la hepatitis B. Y les estoy contando un caso real, ¿ah? ¿Ya? Entonces, sí, de un paciente así sucedió. Entonces, y cuando viene el resultado, el paciente con su resultado, antígeno E. Yo no he pedido antígeno E, yo he pedido el virus de la hepatitis E. ¿Qué? ¿Eso existe? Mándalo a Roe. Roe sí lo tiene. Y Roe lo mandó y te contesta, IgM antivirus de la hepatitis E positivo. ¿Mm? Y eso era lo que tenía tu paciente. Pero ¿cuánto te costó? El tiempo, las náuseas del paciente, la tomografía. Y si no tiene plata, ahí queda, no se llega al diagnóstico. Entonces, este virus hay que pensarlo. También tenemos virus, también tenemos hepatitis G, pero no la vamos no se determina mucho. Entonces nosotros tenemos acá este cuadrito. ¿Ustedes ven el puntero o no se ve el puntero? Cuéntenme. Sí se ve, doctora. Sí se ve. Ya. Entonces, en la hepatitis A tenemos acá tu antígeno, tu IgM, antivirus de la hepatitis aguda muy contagiosa, eso es relativo. El antígeno de superficie, el core y el antígeno E. Hepatitis en periodo de ventana. ¿Por qué está en periodo de ventana? Porque tenemos el antígeno de superficie negativo. Todavía el core no, porque todavía está aquí, no se ha manifestado y el core está en IgM. Y el antígeno E está apareciendo. La fase de recuperación de hepatitis, positivo, antígeno de superficie, IgG, y acá tenemos antiantígeno de superficie, antiantígeno E, ya está positivo. Esto ya se está recuperando, porque ya apareció el antiantígeno de superficie. Posvacunación es una antiantígeno de superficie. Hepatitis crónica muy contagiosa, antígeno de superficie positivo, antígeno E y core. Hepatitis B aguda, fase tardía, antígeno de superficie, core y antiantígeno E, poco contagiosa. El estado de portador de antígeno de superficie en baja concentración o inferior muy antiguo es core positivo, el antiantígeno E ya está en fase de cura. ¿Por qué está en fase de cura? Porque no le sale el antiantígeno de superficie. El antígeno de superficie de un subtipo y antiantígeno heterotópico o proceso de cero conversión, porque tenemos antígeno de superficie, el antiantígeno de superficie, el anticore total, el antígeno E y el antiantígeno E. Entonces está en proceso de cero conversión. Coinfección con hepatitis D. Hepatitis C está acá arriba y con infección te está saliendo la hepatitis D. ¿Y por qué te dice sobre infección? Porque acá tenemos el antígeno de superficie, aquí está el core y el virus de la hepatitis D. A veces marea el cuadrito, pero solamente hay que verlo con calma y saber para qué es cada uno, ¿ya? Y se marea y la gente no le gusta y no se lo aprende. Entonces, una infección aguda, chicos. Tenemos acá
Una enfermedad subclínica puede ser mucha gente, a veces un 100%, se puede recuperar un 99% de las hepatitis agudas, puede haber muerte también, puedes quedarte en portador asintomático entre el 5 al 10%, puede haber infección persistente entre el 67 y 90%, luego se recupera, y puede haber una hepatitis crónica entre el 10 al 33%, que nos va a llevar a cirrosis en el 20-50% y a cáncer, que se borró de acá, 10%. Estas fases hay una fase proliferativa del DNA episómica, hay viriones completos, entonces este antígeno de superficie pasa a core, ¿no? Hay una activación del CD8 más destrucción del hepatocito, y hay una integración del DNA que se incorpora al genoma del huésped. Aquí más o menos cómo funciona el virus de la hepatitis E, que aparentemente se enreda un poco, ¿no? Las semanas post-exposición. Aquí tienes la replicación viral, ¿no? Esto es antes de los síntomas, aquí va la resolución empieza el anticore para acá y después se queda ahí en la resolución. El antígeno de superficie, cuando va recuperándose, 32 semanas aproximadamente, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y el antígeno E, perdón, el IgG, el anticore, va apareciendo después de las 52 semanas, ¿no? El IgG antígeno de superficie aumenta al término de la fase aguda. Persiste toda la vida, ¿no? Y el portador del antígeno de superficie ya es enfermedad crónica. Ahí está acá. La hepatitis C, recuerden ustedes, está asociada a transfusión, es una infección persistente, infección que persiste y va hacia la hepatitis crónica, no se detecta clínicamente, esta pasa solapada más, no se da cuenta. El 20% se va a ir a cirrosis y carcinoma hepatocelular, y hay una elevación episódica de transaminasas. Por eso esta la tienes que buscar. Cuando alguien se pincha, ¿no? Como esta jovencita que le dije el otro día, se ha pinchado, ya le digo, si tómate tus transaminasas de base y cada mes te vas tomando para ver si está aumentando. Si está aumentando, porque no va a tener síntomas, entonces le das tratamiento. Es un virus Flaviviridae, hepatocito, hepacivirus, inoculaciones y transfusiones sanguíneas, ya hemos dicho, pues drogas endovenosas, hemodiálisis y trabajadores de salud, 5%. Esta infección aguda, ¿no? Se presenta en el 50% de los casos, solamente se resuelve el 15%, el 85% va a ser crónico, el cirrosis se va el 20% y estable se queda el 80%. De este 20% pueden ir a cáncer y también pueden ser hepatitis fulminante y chao, la muerte. La incubación es 2 a 26 semanas, 1 a 3 semanas. RNA, hay que pedir transaminasas, en la infección aguda, detección de anticuerpos, antivirus de la hepatitis C, solo puedes encontrar el 50 al 70%, infección crónica persistente y circulante del virus de la hepatitis C. Karen, tú que preguntabas si lo seguíamos, esto yo lo hice un seguimiento en los trabajadores de salud y encontramos varios con hepatitis C que recién se acordaban que se habían pinchado. La D, acá está, tiene su cápsula, su RNA, su antígeno de superficie por aquí para que se acople este virus. Como está pegado a la D, ahí. El tratamiento actual de la hepatitis crónica se tiene que dar de acuerdo a genotipos. Antes se usaba el interferón pegilado alfa 2A, el alfa 2B, ¿no? Actualmente ya no se usa.
Tiene diversas alteraciones hepáticas de etiología y gravedad variables caracterizadas por inflamación y necrosis que pueden persistir durante más de 6 meses. Ya hemos visto todo esto, ¿no? Las causas de todas las hepatitis: tenemos el virus B, virus C, virus B, virus C, el virus A, pero esos dos, la A y la E, no se van a ir a cronicidad. Es una frecuencia relativa del 90%, la hepatitis B va al 26, al 20%, la C al 75% y la hepatitis D se va al 5%. Las hepatitis autoinmunes tenemos el 5% que van a cronicidad, las alcohólicas menos del 5%, las tóxicos medicamentos a menos del 1% y la enfermedad de Wilson menos del 1%. Ya recordemos que no solamente las que van a ser hepatitis crónicas tenemos las letras B, C y D, sino también el citomegalovirus, el Epstein-Barr y la rubiola. En los casos raros, pero se pueden dar. Las autoinmunitarias, el tipo clásico, el ANA positivo, SMA positivo, tipo K, LKM y tipo SLA. También la inducida por medicamentos y la criptógena. Tenemos, de acuerdo a su histología, podemos tener hepatitis crónicas persistentes, hepatitis crónica lobular, no cirrosis, y hepatitis crónica activa, el 80% va a ir a cirrosis. Transmisión del virus, ya hemos visto las causas: aguas, alimentos, tipo A y E, tipo B y C, transfusiones de sangre, jeringuillas compartidas, B y C, relaciones sexuales, la B. Y ocasionalmente la B en las zonas endémicas puede ser por agua y alimentos. También no se puede excluir de su pensamiento que esto sea lo max. No quiere decir que nuestras zonas endémicas, como la pacientita de la mañana, esa niña decía 2 años, ¿cómo la contagió la mamá? La mamá no tiene relaciones con la niñita, ¿no es cierto? No le va a pasar sangre. Ya Dios ya no está en el vientre. Entonces, ¿cómo la transmitió? Oral fecal, ¿no? Entonces, piensen en zonas endémicas, sino que como muchos se quedan acá, les cuento. El pensamiento se queda acá, en relaciones sexuales, la ve. Viene una criatura y dice, ¡ay, qué horror! La habrán violado. Hay que tener cuidado, ¿no? O una jovencita, ¡ay, mira qué cochina! Fíjate, tan joven y ya está infectada de hepatitis B. ¿Mm? ¿Qué les parece a alguno de ustedes que se pinche, nadie sabe de su vida y les dice, ay, esta es una tal por cual porque simplemente tiene hepatitis B? Piénsenlo. Y esos son comentarios de los médicos. Porque el pueblo no dice eso. El pueblo dice, ay, pobrecita, se va a morir. Porque la otra vecina se murió de hepatitis. Entonces, tenemos que hablar con propiedad y no herir a la gente. Ya sabemos, la transmisión del virus de la hepatitis B es por sangre. Miren que estamos repasando, ¿eh? Para que después en el examen nos digan, no sé, bueno, en el examen van a venir, en este examen, chicos, todos van a ser casos clínicos, ¿ya? Uso compartido de agujas, la mayoría, por supuesto, el 80% del examen. Uso compartido de agujas, realización de tatuajes, acupuntura, siempre que el material no esté esterilizado, pero más los tatuajes se relacionan con hepatitis C. Por vía sexual, ya hemos dicho, desde una persona enferma activa a una sana o de una sana del virus de la hepatitis B. También se puede transmitir por vía perinatal de la madre al hijo en el momento del parto y durante la lactancia muy poquito. Más se transmite el VIH. Ya hemos visto todo esto, recordémoslo: uso de drogas inyectadas, hemodiálisis crónica, transfusión de sangre, previo a 1992 de la hepatitis C. ¿Quién me dice por qué es eso? ¿Por qué previo a 1992? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien ha revisado? Creo que ya alguien revisó hepatitis C. A ver, chicos, despiértense. ¿Quién da más? ¿Quién habla?
Karen, Gabriela, Luis, Brian, Benjamín, Lucero, son los que yo miro por acá. Cristel, ¿cómo estás? ¿Qué me dices? Doctora, ¿no es porque antes de 1992 no hacían pruebas para la donación de sangre? Porque antes de 1992, Karencita no tenía nombre. Era no A, no B. ¿Entiendes? Antes no se había definido como virus de la hepatitis C. Se le decía, esta no es A, esta no es B, y por eso se llamaba no A, no B. A partir de 1992 ya se tipificó y ya era obligatorio, comenzó a ser obligatorio en todos los bancos de sangre, y desde el 96 ya estaba en todos los bancos de sangre. ¿Ya? Entonces, todas las transfusiones antes del 96 en este país, no sabemos si tenían hepatitis C. En el mundo desde el año 92. ¿Ok? Entonces, así como recién ha aparecido el HIV, hace 33 años, el HTLV1, porque no se conocían, no es que no existían. La gente se moría porque tenía parálisis en las piernas y seguramente tenía HTLV1, entonces decía, se cayó del caballo y por eso no puede caminar. Y la gente vivía tranquila porque, bueno, se cayó del caballo. Ahora que sabe que tiene un virus, se estresa más. Receptor de sangre, incluyendo jeringas de un donante positivo por hepatitis C, receptor de factores de coagulación concentrados producidos en el 87. ¿Por qué? Porque estos factores de coagulación concentrados, chicos, ¿saben quiénes los donaban? Los homosexuales, la gente los drogadictos, porque querían plata para su vicio, entonces donaban sangre. Y esos de ahí se hacían los factores de coagulación. Entonces la gente se contagiaba de todo eso. Los asiáticos, los trabajadores de salud no vacunados, o sea, los trabajadores también, los estudiantes de medicina interna, dos de la Universidad ¿cómo se llama? Universidad Andina del Cusco. También está ahí dentro de los factores de riesgo. Nació, lo leen, ¿no? Ahí está. Nacido de madre de hepatitis C o hepatitis B crónicas. Usar piercing, ¿cuántos de ustedes tienen piercing? Tatuajes en el cuerpo, no importa si lo tienen en el ombligo. Múltiples parejas sexuales o enfermedades de transmisión sexual, trabajadores de la salud y contacto de personas positivas para la hepatitis C. ¿Han visto esas fotos que se ponen los piercing en el pene? Ay, ¿no les doldrá? Yo no tengo ningún problema que se lo pongan donde quiera, pero yo digo, ¿no les doldrá? Esto ya lo hemos hablado, para recordar, viene la infección aguda, y ahora es el 90% de los niños, va a pasar a crónico menos del 5% de los adultos. Por eso, a raíz de este problema de que la pasa cronicidad y enfermedad y muerte de los niños, es que ahora se les está vacunando en el país cuando nacen. Porque como no se hace, Karen, lo que tú estás diciendo, el screening, ahora se trata de hacer, pero antes no se hacía y puede pasarse de una persona, ya se vacuna al bebé. El 5 al 10% de los infectados crónicos van a ser hepatocarcinoma, 30% van a ser cirrosis, se les van a ir al trasplante de hígado y se van a morir. Falla hepática, descompensación, 24% descompensan 5 años después de desarrollar cirrosis. Varios colegas se han muerto de hepatitis B por tercos. Bueno, esto ya lo hemos visto, los portadores crónicos, inactivos, hepatitis B resueltas, ya esto ya se lo saben. Este cuadrito también ya lo estamos repitiendo, ¿no? Evolución serológica típica, ahí lo tienen por doble.
La hepatitis fulminante es del 1%, la hepatitis ictérica el 25%. Ojo, pestaña y ceja con este cuadrito. Solo el 25% se pone amarillo. El 75% no se pone amarillo. No es patito. Entonces, el 5% va a ir a hepatitis crónica. Entonces, la paciente dice, doctora, me han dicho que tengo hepatitis y yo no sé por qué. Yo nunca tuve. Porque el 75, como la niñita de la mañana, la señorita que ya no es niña, ha hecho hepatitis sanitérica. Cirrosis hepática, 20%, y 20% cáncer de hígado. Riesgo de cronicidad, ya lo estamos diciendo, 90%, neonatos, niños menores de 5 años, 20%, adultos 5%, ancianos 60%, hemodializados 20%, infección por VIH 20%. Pronóstico, hepatitis crónica se va a hígado puré, cirrosis. Ay chicos, ¿han visto en anatomía patológica un hígado cirrótico? Ay, yo les voy a contar una experiencia. Una amiga mía había hecho una hepatitis, le pusieron una transfusión justo en el 90. Hizo un problema, ¿no? Y de sangrado y le pusieron una transfusión en el año 90. En el Cusco y en el Rebagliati. Al tiempito, a los 98, se le diagnostica la hepatitis C. Se le había pasado en la transfusión. Posteriormente la tuvieron que operar. Como era mi amiga, me dice, Mari, entras a la operación. Y Mari, todo entusiasta, pues metiche, me metí a la operación, chicos. Qué impresión es cuando uno está viendo lo de una persona cercana a un familiar. Un médico no debe tratar a su familia. Vi el día, y todavía como me había metido yo de una esquinita, el cirujano me dice, ven María para que mires. Ay, el hígado estaba lleno de irregularidades, tal como se ve ahí. Y eso es una foto, verlo en vivo y en directo. ¿Será porque era de mi amiga? A mí me impresionó mucho ver un hígado cirrótico. Terrible, ¿no? Entonces, recuerden esto. Uno tiene que estar cerca de la familia cuando está enferma, pero cerca. No puede médico. Influir en los colegas también los pone nerviosos. Entonces, siempre hay que respetarlos. No puedes confiar en tu amigo, en tu hermano, ¿no? De trabajo, de vida, porque así nos volvemos, pero no impongan, porque ustedes pierden objetividad cuando se trata de la familia. Es bastante difícil. Entonces ya sabemos los grados de portador asintomático, sin lesión hepática, leve, moderado, severo. Tiene importancia pronóstica los datos histológicos y el grado de multiplicación del virus. Se asocia con riesgo elevado de cáncer hepatocelular, sobre todo si la infección se adquiere al nacer o en la primera infancia. ¿Cómo vamos a detectar serológicamente nada más el cáncer hepatocelular? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién le vamos a pedir? ¿Quién da más? ¿Quién me dice? Edison. Edison. Doctora. Hola. ¿Qué le pides a un cáncer hepatocelular? Una serología, un análisis. IgG, IgM de hepatitis B. No, ya sabes que tiene hepatitis B y ya sabes que tienes un probable cáncer. ¿Cómo mides tú la gravedad del cáncer? Le haces una tomografía a ese paciente hepatitis crónica B, a tu paciente, y le encuentran una tumoración. Eso, entonces tú, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes cuán terrible está ese cáncer? ¿Alguien sabe? No es midiéndole alfa-fetoproteína, doctora. Alejandra. Alfa-fetoproteínas, perfecto, Edison. Midiéndole alfa-fetoproteínas, ¿y en qué valores recuerdas? No, doctora, los valores sí no me acuerdo. No, por eso te digo, es normal hasta 5.
Entonces, para, digamos, tiene que estar por encima de 1000, porque hay algunas otras patologías que nos pueden aumentar. Por ejemplo, el embarazo, te aumenta la alfa-fetoproteína. ¿Ya? Entonces, porque es un marcador reactivo también. ¿Ya? Entonces, pero para cáncer ya va por encima de 1000. Tienen 5000 para arriba, ¿no? Entonces vamos a encontrar una histología con necrosis periportal, necrosis en sacabocados, necrosis en puente, un grado de inflamación portal y necrosis intralobular y fibrosis. En el Cusco, por si acaso, se hace, ya no hacemos tantas biopsias hepáticas, se hace más FibroScan, que ahora es el aparatito como una ecografía, ¿no?, que mide el grado de fibrosis. Y lo tienen los colegas de gastro, ¿no? En las hepatitis crónicas, las manifestaciones clínicas varían desde asintomáticos hasta una insuficiencia hepática terminal. El comienzo puede ser insidioso o seguir a una infección aguda. Puede existir astenia, ictericia continua o intermitente, malestar general, anorexia, complicaciones de la cirrosis, por depósito de manifestaciones extrahepáticas por depósito de inmunocomplejos como artritis, artralgia, lesiones purpúricas cutáneas y glomerulonefritis. Aumento de transaminasas entre 100 y 1000 en la TGO, excepto cuando se establecía una cirrosis que es a la inversa. Una cosa que no había comentado en hepatitis aguda. Cuando ustedes tienen una hepatitis aguda, por B o por A, que son las que más elevan transaminasas, y tu paciente está, digamos, en 1000, 2000, y a los 2 días su transaminasa baja, ¡brum!, y se va a normalidad, o a 60, o a 100, a 50, ese paciente está entrando en una insuficiencia hepática aguda y se va a morir. Ese paciente es el que se muere. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Darle mucho soporte porque ese paciente está en riesgo de morir porque está haciendo un daño hepático severo. Fosfatasa alcalina normalmente está ligeramente aumentada, aumento moderado de las bilirrubinas de 3 a 10 miligramos por decilitro y ausencia de hipergamaglobulinemia. Las complicaciones extrahepáticas, como hemos dicho, artralgias, artritis, vasculitis leucocitoplástica, glomerulonefritis, periarteritis nodosa. Indica el tratamiento de acuerdo a lo que va viendo, ¿no? Se aumenta las transaminasas muy elevado, pues va a dar náuseas, vómitos. Tenemos que darle tratamiento de soporte si es muy marcado. Niveles detectables del antígeno de superficie de la carga viral durante 6 meses. Hay que hacer una biopsia hepática, ya no la hacemos con tanta vez. Se puede hacer una biopsia hepática, se puede hacer un FibroScan, ¿no?, cuando hay una enfermedad hepática compensada. La dieta libre sin restricciones. No necesitamos, pero eso es lo que dice la literatura, pero los pacientes comienzan a decirte, me da vinagrera, siento pesadez, la digestión se vuelve más lenta. Ese hígado ya no está normal. Entonces algunas personas refieren que cuando comen grasa, grasas, entonces en la noche sienten pesadez, sienten malestar general. Si bien no es una indicación estricta, es de acuerdo a cada paciente, ¿no? Si es que hay intolerancia, hay que dejarlo. Suprimir las bebidas alcohólicas, dado de que el alcohol per se daña el hígado, ¿no? Y si ya tienes un daño anterior, entonces mayor. Ejercicio físico matinal. Embarazo no está contraindicado, pero hay mayor riesgo de abortos y natimuertos. Recomendaciones para evitar contagios, ¿no? Entonces, relaciones sexuales con protección, vacunar a la pareja en hepatitis B. Y se olvidan de las parejas, se olvidan de que existe la pareja. No interesa, por favor, no interesa si están casados o no, es la pareja o las parejas. Yo siempre les digo, hay que tratarlos a todas o a todos para evitar el contagio.
Entonces se daba la mibudina, ya no se usa porque produce mucha resistencia. A la de Fovir, tampoco nosotros no la tenemos en el país. Se usaba interferón alfa 2A, interferón pegilado alfa 2B, 2A, pero se ve que hay mucha recaída. Tenofovir, hemos visto un caso el otro día en clase, ¿no? Tenofovir, 300 miligramos, una tabletita al día. Algunas personas refieren un poco de intolerancia gástrica. El entecavir viene de 0.5 miligramos y también de 1 miligramo. En el hospital solamente tenemos de 1 miligramo. Cuando el paciente ya ha recibido PEC interferón u otros esquemas de tratamiento, el entecavir ya se da a 1 miligramo por día. Pero cuando se da entecavir de nuevo, un paciente que es naif, recién empieza, entonces le das entecavir 0.5 de por vida. Aquí lo que estábamos mencionando, qué cosa dice la Asociación Americana de Gastroenterología, cuándo es que vamos a dar el tratamiento, ¿no? Cuando está, ay, chiquito, perdón. Cuando está el antígeno E, acá, ahí está la diferencia, chicos. Antígeno E positivo tienes que tener mayor a 20.000 unidades internacionales. Las transaminasas pueden estar normales o no, ¿no? Y no requiere tratamiento y hay que monitorizarlo. Según esta, todo es monitorizar y considerar la biopsia. Ahora se hace si hay moderada inflamación o fibrosis, ¿no? Pero actualmente se hace, como les decía, el FibroScan. Las últimas guías mantienen lo mismo, excepto que ya no te dice biopsia, te dice FibroScan. Y cuando es mayor de 5, de 20.000, ¿no? Se da, si las transaminasas están normales, ellos dicen tratar o no tratar, más 2 veces el valor normal, hay que tratarlos, ¿no? Y si están las transaminasas menos el valor normal, dicen que no hay que tratarlos, pero en realidad yo los trato a todos. Aquí en el Cusco es difícil, porque ya generalmente son antígeno E negativo, la mayoría tiene transaminasas normales, ¿no? Y tenemos mucha asociación con virus de la hepatitis B. Entonces, no tratar y esperar. Y otro problema, si nosotros tuviéramos un seguimiento de salud pública cercano a todas estas personas, yo espero. Pero los pacientes se pierden, los pacientes no consiguen citas, entonces hasta que los vuelvan a darles una cita, a conseguirles, o ellos mismos considerar tratarse, hemos encontrado pacientes con inicio de cáncer y hay que tratarlos, ¿no? Y después hay que operarlos. Hay una joven que se operó de 28 años, se operó 3 veces de cáncer de hígado en tratamiento. Había recibido PEC interferón, después pasamos en entecavir, apareció el cáncer, porque monitoreamos la alfa-fetoproteína cada 6 meses. Antes puede aparecer, antes de elevarse a veces la lesión, aparecer la lesión, o a veces las lesiones no las ves, ¿no? Y a esta chiquilla la operaron 3 veces, recibió tratamiento quimioterápico, recibió el entecavir, e igual se murió el año pasado, ¿no? Y es un poco duro porque tú ves a un paciente seguirte durante años y de pronto se va. Bueno, acá tenemos el espacio portal normal, ¿no? Y acá tenemos la actividad de la hepatitis crónica. El grado de fibrosis que se ve en el tejido. La C, ya hemos mencionado, hepatitis C, 15 a 25% de recuperación total, 75 a 85% se va crónica. De la crónica, el 20% se va a cirrosis, el 80% está sintomático y el 1 al 2% se va a carcinoma.
No se puede imaginar qué es lo que era ver. Antes a los pacientes no había tratamiento, le dábamos PEC y no funcionaba. Con hepatitis C, cómo iban pasando así todos estos estadios aquí, y se murió. Y se van muriendo así en cirrosis, en insuficiencias hepáticas y te van diciendo qué me va pasando. Es muy cruel. Meses empiezan los síntomas, después bajan, aumenta un poquito, y empieza detectas el virus y ahí ya hay que tratar. Antes no se hacía nada. Hay astenia, ictericia, complicaciones extrahepáticas mediadas por inmunocomplejos frecuentes, menos frecuentes en la hepatitis B crónica, menos frecuentes que en la hepatitis B crónica, excepto en la crioglobulinemia mixta esencial. Hay que pedir laboratorios intermitentes de transaminasas, presencia de anticuerpos anti-KLM1 para descartar las otras entidades, la crioglobulinemia mixta esencial, el Sjögren, el líquen plano, porfiria cutánea tarda. Hay que pedir anticuerpos ELISA, rivalía, antígenos RNA y hay que pedir genotipificación. La carga viral es la detección de copias del RNA de la hepatitis C circulante. Es sensibilidad de 500 copias a más. Para evaluar los tratamientos antivirales, factor predictivo de respuesta a tratamiento. No se usa como diagnóstico. El PCR, transcripción y amplificación por reacción de cadena de la polimerasa de un fragmento del RNA de hepatitis C, libre en plasma, sensibilidad a 200 copias, confirmación de infección para la hepatitis C, índice de replicación viral, monitoreo de tratamientos. Y la genotipificación es la transcripción y amplificación por reacción y encadena la polimerasa de un fragmento del RNA del virus de la hepatitis C libre en plasma, de utilidad epidemiológica, pronóstico de la respuesta terapéutica y establece la duración del tratamiento. De acuerdo al tratamiento va a ser de acuerdo al genotipo que tiene. Y esto ya lo hemos visto. La fibrosis, anticuerpos 15% se curan, 85 a 90% viremia, PCR del virus de la hepatitis C, pueden ser positivos o negativos si están curados. La viremia para la hepatitis C, biopsia hepática, inflamación y necrosis y fibrosis o fibrosis, tratamiento sin importar las transaminasas. Y los que no hay necrosis hay que repetir la biopsia a los 3 años y ahora hacer FibroScan. El pronóstico a largo plazo es relativamente benigno, indicadores pronósticos, la edad del paciente, la duración de la infección, la histología hepática es el mejor indicador si es que de acuerdo a la fibrosis, asociación a otras enfermedades hepáticas, cirrosis secundaria de esta enfermedad se relaciona con aparición de cáncer hepatocelular. Interferón solo se ha asociado a ribavirina por 24 semanas, eso es lo que dábamos, ¿ya? De 2 a 3 hasta 48 semanas en el genotipo 1. También factores predictores, actualmente se usan formas pegiladas, ya no sé qué, pero nos producían mucha trombocitopenia y leucopenia. Y había solamente un porcentaje de cura del 30% de todos los pacientes. Medir los valores cuantitativos se hacía la medición de estos cuantitativamente. Indicaciones para tratamiento con antivírico, valores de GP1, de ARN viral detectable, grado y estadio moderado y grave, recomendaciones para repetir el tratamiento. No se recomienda sistemáticamente administrar antivirales menores de 18 años. Chicos, denme un minutito, por favor. Tengo una llamada.
¿Dónde estoy? Acá. Ya no se recomienda sistemáticamente administrar antivirales menos de 18 años ni en mayores de 60. Con transaminasas normales, hepatitis leve en la biopsia, cirrosis compensada, tratamiento antiviral en cirrosis. Y hice lo que se recomendaba en el trasplante, pero ahora sí se da. Ahorita vamos a ver un cuadro. La coinfección del virus de la hepatitis D, la B puede incrementar la gravedad de la hepatitis B aguda, pero no aumenta el riesgo de progresión a la cronicidad. En el caso de sobreinfección por hepatitis D, en un paciente infectado por hepatitis B, la infección prolongada es la regla. La hepatitis crónica grave con o sin cirrosis es la regla, siempre va a pasar estas cosas, ¿no? Tratamiento, nos olvidamos, interferones pegilados ya podríamos usarlo en casos de emergencia. Las hepatitis autoinmunes, índice en adolescentes y mujeres posmenopáusicas, a veces se manifiesta como hepatitis aguda, se asocia a menudo con manifestaciones sistémicas, fiebre, artralgias, hipercorticismo, alteración, transaminasas muy elevadas e hipergamaglobulinemia, positividad de anticuerpos de órganos específicos a títulos altos, lesiones histológicas extensas. Medidas higiénicas en la familia, personas con hepatitis crónicas por el virus B o C no deben compartir cepillos dentales ni rasuradoras y no donar sangre ni derivados, ni órganos. Antes de un accidente doméstico con sangre, herida, cortante o sangrado por la nariz, evitar que cualquier familiar tome contacto con el mismo, utilizar hipoclorito, lavandina como descontaminante y guantes. No es necesario mantener separada la vajilla. Con respecto a la transmisión sexual, en el caso de hepatitis B está recomendada la vacunación de la pareja si es susceptible de contraer la infección. En el caso de la hepatitis C no hay suficiente evidencia que justifique la recomendación sistemática del uso de condones. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, una pregunta. ¿Y las pacientes que están embarazadas y están recibiendo tratamiento con antirretrovirales, qué antirretroviral deberían seguir el esquema? Tenofovir, Karen. A las embarazadas le damos tenofovir, ¿ya? Doctor, una pregunta más. Sí, te escucho. Entonces, para continuar lo que es la respuesta al tratamiento, nosotros tenemos que pedir, aparte de lo que son las transaminasas, el antígeno y la carga viral, ambos. Para seguir el tratamiento, en la hepatitis B, sí, la carga viral. ¿Ya? Y también en la hepatitis C, hacemos un seguimiento con cargas virales. ¿Ya? ¿Están viendo ahora la pantalla? Sí, doctor. Esta es la generación de los inhibidores MS5A, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza para el genotipo 1A? Esto es para hepatitis C, chicos. El epipasvir, ¿no? Se utiliza para el genotipo 1A, no nos vamos a meter en todo esto, y para el genotipo 1B, ¿no? Entonces, acá están los que tenemos: el epipasvir, omipatazvir, laclastavir, elbasvir, velpatasvir, fibrestasvir y ruzasvir. Tenemos un casito, y con esto vamos a terminar, ¿eh? No, back to case 1, tenemos que retroceder al caso 1. ¿Quieren ver un caso? Ya, no, a usted no le gusta ver casos. Hombre de raza negra con hepatitis C genotipo 1A, tratado con plequinteferol rivirina en el 2009, no respondedor o respondedor nulo. El examen físico, un índice de masa corporal de 32, no tiene ascitis, no tiene edema y no tiene eritema palmar.
confirmado por cirrosis por elastografía en el 2015. Tratado en el 2015 con sofosbuvir, ribavirina y lipisdavir, como hemos visto ahí, por 12 semanas. Y con un RNA a las 4 semanas, o sea, una carga viral menor de 15. Y recae. Mira, recae después de tratamiento a las 4 semanas. Y con una carga viral de 176.000. Y también toma amlodipina, torvastatina, 40 miligramos omeprazol y 20 miligramos por video. ¿Se dan cuenta que ustedes este resumen los enfocan en el cuadro? ¿No? No nos ponen todos los análisis que tenía desde las otras cosas son una historia y te resumen lo importante de cada año, chicos. Les estoy diciendo para sus casos clínicos. Plaquetas, 98.000, están bajas. Albúminas 3.7, transaminasas 47, 56, bilirrubina 0.9, INR 1.2 y CTP, que no sé qué cosa es, honestamente. ¿Fue esto una falla del tratamiento? Factores predictivos negativos del paciente, la raza negra y el sexo masculino. El tratamiento previo, el índice de masa corporal alto, que nos pone si era diabético o no, si había una cirrosis portal y las interacciones de drogas con el omeprazol. ¿Se dan cuenta? Miren, en ese chiquitito, cómo les están diciendo los riesgos. Es lo que yo les comentaba. Ustedes tienen que ver cómo está yendo su paciente y los antecedentes, cómo van a influir con eso, ¿no? Entonces, lo que él está tomando el omeprazol, cómo se puede interactuar. El impacto de los factores negativos, predictores negativos, retrospectivos en la fase 2-3 de este estudio, de sofosbuvir más ribavirina más pequinterferón, ¿no? Entonces, factores negativos, predictivos negativos, el tratamiento previo, la cirrosis, la carga viral alta, el ser hombre y el pesar más de 75 kilos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El estudio prospectivo, en este estudio, ¿no? Observacional de cohortes, han visto ellos un grupo de 4.099 pacientes con un genotipo tipo 1, con hepatitis tratada, o con estos medicamentos nuevos, ¿no? Y tienen factores, factores independientes asociados a la respuesta viral sostenida, ¿no? Y se ve la cirrosis en el tiempo y la regresión y los factores de cirrosis, la hemoglobina baja, las plaquetas bajas, el recuento de bilirrubinas y el sexo, que es hombre, y la edad. Así que chicos, por favor, cuídense. Por hepatitis C, el sexo masculino es un factor predictivo negativo, ¿no? Entonces, el peso es probablemente inverso al score de estos pacientes, ¿no? 19 de los 22 pacientes retratados con el sofosbuvir y el lepisdavir o con estos medicamentos, este es el Valkyria, y cómo fue la respuesta viral sostenida, ¿no? La resistencia asociada que han encontrado a esta falla de tratamiento. Y esto es para solamente mostrarles cómo va presentando yo los casos, porque esto no va a entrar en el examen, solamente es para que sepan cómo elegir los tratamientos. No les voy a pedir que se aprendan el cimeprevir, el paritaprevir, el gasoprevir, el sofosbuvir, el dazapuvir. Entonces, esto es más de especialistas, no se preocupen. Esta solamente es para que ustedes conozcan que hay una cantidad de medicamentos, no nos interesa que se los aprendan de memoria, pero sí que el tratamiento va de acuerdo al genotipo que tiene el paciente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada.
Ya me voy, ya no quieren preguntar nada. Muy bien. Ya, los dejo en paz. Chao. No les voy a presentar más casos. No les interesa. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya somos 83. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Gracias por todo. Ah, no, no se vayan, no se vayan. Espérense, espérense. Ratito, ratito, ratito. Hay que pasar lista, pues, chicas. ¿Dónde se pasa la lista acá? ¿Dónde dice? ¿Cómo entro al RP? Me pierdo. Chicos, ¿dónde está el RP? Para atrás, ¿no? No encuentro. Voy a pasar lista, no se vayan. Bueno, si quiere se puede ir. Son libres. A ver, fíjense las delegadas. ¿A quién pasó primero? ¿A la A o a la C? Ay, está regresando Joseph. ¿Lo dejamos entrar o no? ¿Qué dicen? Está entrando al final de la clase. ¿Qué dicen, chicos? A ver, voten. ¿Ingresamos o no lo ingresamos?